Hola, buenas noches. Este es la videoconferencia para que trabajemos el estudio de casos sobre la ecorregión Amazonía Sur, que no hemos podido desarrollarla de forma presencial el pasado jueves por motivos que ustedes ya conocen. En este sentido, como les había anunciado en el grupo de Facebook, la idea es que podamos ver alternativas para no estancarnos en el avance de la materia. Y es en ese sentido que he visto conveniente desarrollar este video para poder eh, explicarles un poco el estudio de caso, como venimos haciendo con las regiones, para poder desarrollar un poco mejor los contenidos correspondientes. Luego ya veremos cómo se van dando las situaciones, los acontecimientos eh, la semana que viene para ver si recurrimos nuevamente a esta alternativa. También hay la posibilidad de generar unas clases virtuales a través de una plataforma especializada para ello, o ver si es que tenemos la chance de poder eh, hacer las clases normalmente eh, mediante la vía presencial. Eh, entonces, con esta aclaración, comprenderán que, bueno, vamos a compactar un poco más la información, eh, aprovechando un poco esta instancia con sus limitaciones, pero también sus potencialidades, para poder explicar un poco este estudio de caso. El estudio de caso que les quiero compartir para que trabajemos en la región Amazonía Sur eh, está enfocado principalmente en el desarrollo de un marco de gestión social para el mejoramiento de la red de salud, que en este caso es la red rural 7 del departamento de La Paz, cuyo centro es el municipio de Caranavi. Les explico un poco, contextualizo este caso y algo les había adelantado en la clase. Se trata de un proyecto impulsado por un organismo internacional que era el financiador de este proyecto, y por el Ministerio de Salud, y particularmente una entidad dentro de este ministerio que se dedica precisamente al mejoramiento y al equipamiento de redes de salud. Eh, es parte precisamente de, esta, de este proyecto la necesidad de velar por ciertas salvaguardas sociales, es decir, ver cómo esos proyectos están impactando a sociedades, a poblaciones, particularmente pueblos indígenas, y ver qué tipo de acciones se deben asumir para este tipo de proyectos. Eh, la red rural 7 del departamento de La Paz se encuentra en los municipios de Caranavi, Guanay, Tipuani, Mapiri, Teoponte, Palos Blancos y Alto Ben. Ahí tienen el mapa en el cual pueden ver justamente el área de, de esta red de salud. Estas delimitaciones las son establecidas a partir del Ministerio de Salud y de las redes de salud que tienen tanto urbanas como rurales, y este es el caso de la red rural número 7, que, como les decía, tiene como base o como centro poco de operaciones Caranavi. Entonces este proyecto eh, estaba dirigido, de hecho está todavía en vigencia este proyecto, este análisis que les comparto, se lo realizó entre el 2017 y 2018, hace muy poco, y la idea era que quería mejorar el hospital de segundo nivel de Caranavi, mejorarlo, generar, de hecho, bueno, era construir un nuevo hospital en Caranavi y equiparlo adecuadamente. Pero esto no puede ser solo de beneficio de la localidad o del municipio,
donde está este centro de salud, sino tiene que tener un impacto a nivel de toda la red, ¿no? En este caso la red rural 7. Como pueden ver, varios de estos municipios, de todos estos municipios, son parte de la enorregión Amazonía Sur. Si bien en la Amazonía Sur hemos considerado algunos municipios adicionales a los que aquí tenemos, por ejemplo el municipio de San Buenaventura, el municipio de Reyes, el municipio de Rurrenabaque, incluso San Borja y también una pequeña porción del municipio de Cocapata en Cochabamba. Esta red de salud pues integra a una buena parte de esos municipios, ¿no? Por tanto, como estudio de caso es bastante válido para lo que queremos trabajar, ya que va a contemplar la mayor parte de estos municipios que son parte de la enorregión Amazonía Sur, ¿no? Aquí, como pueden ver, están estos polígonos que están relacionados con las TCOs o TIOCs, actualmente territorios indígenas originarios campesinos, que están dentro de la red o que son también colindantes con con el área de esta red de salud. Entonces, para que se entienda un poquito mejor el proyecto, es decir, el estudio que se ha realizado, en realidad este organismo internacional necesita corroborar que en el área del proyecto y en el impacto que tiene este proyecto, en este caso un proyecto de salud muy vinculado a equipamiento, a mejoramiento de infraestructura, pero que tiene que ver además con la generación y mejora del servicio de salud en general, se necesita hacer un análisis si existen poblaciones indígenas, pueblos indígenas en el área de impacto del proyecto, ¿no? Y en qué proporción, es decir, si es mayoritaria la población indígena, si es minoritaria o si fuera el caso que no hay esta población indígena. Entonces, este análisis que les quiero compartir es justamente para ver cómo la información que vamos generando como parte de las fichas para este dossier de las enorregiones van cobrando también esa importancia para resolver cierto tipo de estudios, como en este caso, ¿no? Entonces, esta política operacional del ente patrocinador considera 4 puntos que debe cumplir las poblaciones que están dentro del área de impacto del proyecto para ser consideradas como pueblos indígenas. Aquí tienen esos 4 criterios. El primero tiene que ver más con temas de autoidentificación, para lo cual básicamente la fuente principal la tenemos a través justamente de las bases que consultamos, ¿no? Es decir, la autoidentificación que se registra en este caso en el censo, el último censo de 2012. Es una información oficial generada desde el Estado, como les digo, siempre teniendo los cuidados con estas herramientas del censo, estas herramientas estadísticas, pero constituye una base de referencia. Entonces, un primer criterio es si esta población y en qué medida se autoidentifica con algún pueblo o nación indígena. El segundo criterio tiene que ver con aspectos territoriales, básicamente es el apego colectivo a territorios ancestrales en la zona del proyecto, ¿no? Entonces, de un poco de lo ancestral supone todo un debate, pero asumimos que debe haber un reconocimiento formal de territorios a favor de estas poblaciones indígenas. Asumimos
que los procesos de titulación de territorio ya han pasado por ciertas gestiones, por ciertos procesos administrativos, por ciertos estudios, análisis, que han logrado su reconocimiento, su titulación, su saneamiento. Entonces, en ese sentido, el análisis sobre territorios es pues también una fuente, un referente que nos permite, un referente oficial, que permite cumplir o analizar este segundo criterio. El tercer criterio son los sistemas de representación. Básicamente estamos entendiendo organizaciones sociales, políticas propias de estas colectividades, que deberían diferenciarse de otro tipo de organizaciones que puedan ser, digamos, más institucionales o ser parte más de modelos estatales, ¿no? Básicamente, ya analizaremos por un poquito más en detalle, pero si hablamos de un sindicato agrario, asumimos que no sería tanto una forma de organización social política particular de estas poblaciones, ¿no? Y también se puede generar todo un debate sobre procesos históricos que se hayan dado, pero desde esta política operacional pues se asume que son otro tipo de organizaciones propias, características de estas colectividades, las que van a permitir identificar o que sea un criterio válido para distinguir a pueblos indígenas en la zona de impacto del proyecto. Y el cuarto criterio es la lengua indígena, ¿no? Que generalmente va a ser distinta a la lengua oficial o la más utilizada en el país, ¿no? En este caso sabemos que por la Constitución Política se reconoce en el artículo 536 idiomas indígenas. Recuerden que no es que el artículo 5 hace referencia a pueblos indígenas, sino a idiomas. Entonces hay una oficialidad, un reconocimiento oficial de estas lenguas, pero asumimos que el castellano es como un poco la lengua predominante o hegemónica, ¿no? Entonces, para esto los criterios también que nosotros hemos estado recabando en estas bases de datos, principalmente información censal, va a ser también un referente válido oficial para determinar este cuarto criterio. Entonces, poco la pregunta de investigación era si en la zona del proyecto, es decir, en la red de salud, red rural 7 del Departamento de La Paz, había poblaciones indígenas y en qué medida, ¿no? Esto va a detonar que para ser reconocidos como pueblos indígenas debe cumplir estos 4 criterios. Una vez que veamos estos 4 criterios, hay que ver si es la mayoría de la población, en este caso de la red rural 7, es indígena bajo estos 4 criterios o es una minoría. Dependiendo de la información que se genere y de los resultados, pues el proyecto, digamos la parte social del proyecto, va a tener diferentes modalidades, ¿no? En caso de que sea minoritaria la población indígena, pues se hace un proyecto particular, se tiene un subproyecto particular para velar por temas que puedan potenciar los beneficios del proyecto específicamente a la población o a los pueblos indígenas que se hayan detectado. Si el resultado es que es mayoritaria la población indígena en el área de impacto del proyecto, entonces todo el proyecto debe tener una concepción, un enfoque dirigido precisamente hacia esta población indígena, ¿no? Entonces el estudio de caso básicamente les quiero mostrar es un poco eso, ¿no? El análisis de estos factores, de estos criterios para determinar si en esta red de salud existen y en qué proporción pueblos indígenas, y un poco cómo asumir entonces los resultados de esta información para
ser incorporados de una u otra manera en el proyecto de salud como tal. Entonces, uno de los primeros criterios, como decíamos, es el tema de los datos por autoidentificación. Aquí tenemos los municipios que forman parte de esta red de salud. Ya los habíamos visto en el mapa. Como les decía, la mayoría de estos proyectos, todos estos proyectos son parte de la ecorregión Amazonía Sur, aunque algunos de los municipios que nosotros estamos considerando como parte de la Amazonía Sur no están considerados dentro de lo que sería la red de salud rural número 7 del departamento de La Paz, ¿no? Entonces este análisis ha sido partir por encontrar e identificar los datos de acuerdo a estos municipios. Entonces ahí van viendo la importancia, por ejemplo, de generar este tipo de fichas y cómo vamos operativizando, ¿no? Entonces, en este caso hacemos un corte de estos municipios y se ha ido generando la información propia para estos municipios y luego consolidándola en general. Entonces, haciendo un análisis ya de los resultados conjuntos de todos estos municipios de la red rural número 7 de La Paz, tenemos población que se identifica como indígena. Tenemos una mayoría de población aymara, casi 60.000, 59.000 y algo. Población quechua, 13.000 y un poco más. Población leco, llegando a poco más de 9.000. Mosetén, 2.000. Chimán, 295. Y otro indígena, 7.359. Ahí en otro indígena, pues ya tenemos el desglose que vamos, que las tablas, por ejemplo, como ustedes las van detectando, ahí podemos ir encontrando esta información, ¿no? Pensamos principalmente aquí en población tacana, población maropa, y otras poblaciones que son reconocidas como indígenas. Entonces, haciendo una sumatoria de todas estas población que se autentifica indígena en todos estos municipios, tenemos un total de poco más de 92.000 personas que se autoidentifican como indígenas. Y población que no se identifica como indígena, tendríamos poco más de 41.000. Entonces tenemos resultado que de la población total, que son 134.268 personas, que serían los beneficiarios potenciales del sistema de salud, porque estamos entendiendo que esta red de salud debería beneficiar en mayor o menor medida, en algún momento, a la población, a toda la población de estos municipios que conforman esta red rural número 7 de La Paz. Entonces, los beneficiarios potenciales son esta cantidad, ¿no? 136.268 personas, de los cuales 69% se autoidentifican como población indígena y 31% como población no indígena. Aquí entonces, una primera llamada de atención bastante importante, que si se dan cuenta, población que podríamos decir originaria propiamente de esta región, en una visión un poquito culturalista, esencialista si quieren, sería principalmente aquí de los que destacamos, serían Leco, Mosetén, Chimán y probablemente esta otra población, otro indígena. Recuerden que en los datos de autentificación, en las fichas que ustedes han ido generando, muchas veces aparece el dato como indígena, como campesino, ¿no? Es decir, información que no está detallada tanto en criterios étnicos, entonces que también a veces hace un poco difusa o borrosa esta información del otro indígena, ¿no? Pero decíamos, si nos concentraríamos solo en esta población, pues el resultado general
pues cambiaría sustancialmente, porque estamos pensando especialmente en población aymara y quechua. Estamos hablando ahí más de 70.000, que estaría, eh, que se autentifica como aymara o como quechua. Entonces, eh, vamos viendo ahí cómo tiene un peso gravitacional fundamental, el considera también a esta población para determinar si bajo el criterio, bajo el primer criterio de autoidentificación, pues se cumple, ¿no? En este caso, bajo este primer criterio, podemos decir que sí, sí cumple este primer criterio, porque la mayor parte, además de la población, se identifica como indígena. Como les digo, aquí no es si la mayoría y la minoría va a decir que, no, es un indígena o no indígena, sino nos está diciendo qué tipo de enfoque vamos a tener en el y en la ejecución del proyecto. Siguiendo este criterio, al ser la mayoría población indígena, pues todo el proyecto, al menos en la parte social, debe ser enfocada con este criterio de que hay una población indígena, entonces hay que potenciar algunos aspectos, y ya los hablaremos un poco más adelante. Eso, pero en cuanto al criterio de autoidentificación. Recuerden que esta política operacional lo que está determinando es que debe cumplir los 4 criterios para considerarse como pueblos indígenas. Aquí un poquito desglosando simplemente lo de la, por ejemplo, por población indígena, ¿no? Vamos a ver dónde está principalmente esa población aymara. Va a estar en Caranavi, luego en Palos Blancos, y el resto de municipios este porcentaje, ¿no? Quechua también, principalmente entre Caranavi, más aún Mapiri, en Palos Blancos, y el resto de municipios. Lecos principalmente en Guanay, Mocetén en Palos Blancos, Simán en Palos Blancos, y otro indígena, por ejemplo aquí vemos tanto en Caranavi, pero en el resto de municipios, casi a la par que Caranavi, ¿no? Entonces esto desglosamos aquí, el ordenador, digamos, más bien es población indígena, a diferencia un poco de lo que hacíamos aquí. Vamos viendo por municipios qué población hay, y aquí más bien podemos identificar esa población que se autoidentifica como uno de estos pueblos indígenas, en qué municipio o en cuáles municipios está, tiene mayor preponderancia, ¿no? Entonces, un poco analizando los principales pueblos indígenas que habíamos identificado en esta otra tabla. Este es un análisis un poco más general. Estos datos salen de una tablita realizada por el CEDIP, donde compara información del 2001 al 2012. Por ahí habría que comparar con la información. A veces hay variaciones entre algunos de estos datos, pero aquí lo que me interesa un poco destacar es, por ejemplo, cómo entre el 2001 y 2012, en la mayoría de los casos, en todos estos casos de población indígena, exceptuando lo que sería aymara y quechua, vemos un crecimiento, ¿no? En el caso de los mostenes, más de del doble, ¿no? Más del 100% de crecimiento entre un censo y el otro. En el caso de Chimán también casi 50%. Y en el caso Leco, que se cuatriplica el dato de autopertenencia entre el 2001 y el 2012. El caso Tacana también casi triplicando y un poco más número de población entre un censo y el otro. En el caso de Maropa, en realidad en el 2001 aparece como reyesano, ¿no? Si buscamos el 2001 Maropa no vamos a tener datos, y ya para el 2012 vamos a encontrar el etnónimo Maropa y ya no así el de reyesano, ¿no?
Y en el caso de población SEJA, pues estamos hablando también de un crecimiento importante. Entonces, esta es una lectura interesante, comparativa, que implicaría todo también un análisis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entre 2001 y 2012? Que hay un crecimiento que no se va a explicar simplemente por un crecimiento reproductivo de la población, sino ha habido otra serie de procesos, desde reivindicaciones étnicas, probablemente temas metodológicos de cómo se han desarrollado este censo, otro tipo de procesos que habría para todo un análisis interesante sobre censos de población indígena, ¿no? Aquí los destaco un poco más para que veamos qué ha pasado en esa transición y cómo estos datos 2012 son bastante interesantes. Aquí una aclaración que estas poblaciones que podemos decir son minorías étnicas en Bolivia muestran esta tendencia, ¿no? De incremento sustancial de sus poblaciones. En cambio, aquellas naciones o pueblos que son mayoritarios, estamos hablando de Aymara, Quechua, Guaraní, Chiquitano y Mojeño, muestran la tendencia contraria, es decir, una disminución sustancial de población entre el censo del 2001 y el 2012, que eso en los datos generales llevó a que Bolivia, según datos censales del 2001, donde había algo más de 60% de población indígena, autenticada como indígena, haya disminuido a menos del 50% para el censo 2012. Entonces, ahí nos lleva también a otro análisis que implica todo un tema de estudio, de investigación. ¿Qué pasa con estos pueblos mayoritarios que más bien demuestran esa disminución de población? Igual no vamos a pensar simplemente que es una población que ha fallecido, que ha muerto, algo así, sino ha habido otros factores, otros elementos que podrían explicar esta tendencia. En cambio, en minorías étnicas, poblaciones minoritarias, se ha dado más bien la tendencia hacia un incremento, en algunos casos bastante sustancial, ¿no? Entonces, es como un apunte, pero que debería detonar todo un trabajo también ahí de reflexión, de análisis, de investigación. Más aún si se piensa hacer para la planificación de un nuevo censo, etcétera, cómo empezar a analizar esto, ¿no? Estas tendencias. Vamos con el segundo criterio. Aquí voy a saltar un poquito, en realidad este sería el cuarto si seguimos este orden, pero me interesa un poco por la relación, ¿no? Un poco más estadística, así que más cuantitativa de la información que encontramos. Es decir, básicamente cuando estamos revisando estos cuatro criterios, vamos a entender que el primero y el cuarto son primordialmente cuantitativos. El tema de territorios y de sistemas de representación, organizaciones, son más de orden cualitativo, ¿no? Entonces ahí es necesario ir combinando, de ahí que entonces pasamos un poco a este otro criterio. Aquí esta tablita ya de forma más resumida para no emplearnos mucho en el detalle. En este caso se ha priorizado el tema de la lengua materna. Recuerden que ahí nosotros identificamos dos datos, dos tipos de información que nos lanza las preguntas del censo 2012, la lengua 1 o lengua materna, lengua en la cual aprendieron a hablar, y la otra la lengua que utilizan frecuentemente, ¿no? Entonces es interesante también este análisis. En este caso se ha priorizado el tema de la lengua materna, ¿no? Asumiendo un poco que dentro de este criterio, de esta política operacional, podría ser el criterio un poco más que se aproxime más a responder esto. Igual da para todo un análisis sobre si es realmente la lengua materna el criterio fundamental o es la lengua que más se utiliza, etc. Pero en este caso se ha priorizado la información
de lengua materna. Entonces aquí hay un cruce ya interesante de información que cruza población que se autoidentifica como indígena, como veíamos aquí, es todo este sector frente a población no indígena. Entonces aquí estamos cruzando autoidentificación indígena con lengua materna indígena, es decir, también hay un análisis de la lengua materna. Recordemos que la lengua, que por la información que también ustedes han venido encontrando y vamos encontrando en las fichas, principalmente siempre hablamos del castellano como la lengua primordial y después recién tenemos lenguas indígenas, ¿no? Entonces cruzamos población que se autoidentifica como indígena y su lengua materna es indígena, tenemos esta población total, con más de 32.000 personas. En términos porcentuales estamos hablando de un 36%. Este otro dato nos dice, hay población que se autoidentifica como indígena, pero su lengua materna es no indígena. Su principalmente es el castellano. Y aquí la población es mayoritaria, 64%, ¿no? Entonces, es bastante interesante esta información. Bueno, aquí se incluye algunos datos más de quienes no respondieron. Pero ya hay una lectura aquí, ¿no? Es decir, porcentualmente es mayor porcentaje de población que se autoidentifica como indígena, pero su lengua materna no ha sido la indígena. En cambio, la minoría, 36%, es población autoidentificada como indígena y que está hablando algún tipo de, tiene como lengua materna un idioma indígena originario. Aquí vemos un poco la distribución de los municipios y la lengua materna, ¿no? El aymara, el quechua, el leco, el mocetén y otro indígena. Aquí, por ejemplo, debe llamarnos la atención la cantidad de población cuya lengua materna es el leco, es nada más de 51. Si lo comparamos con la información de autoidentificación, pues se identifican 9.431 personas como leco, pero de las cuales solo 51 hablarían el leco. En el caso del mocetén, bastante similar, o sea, la proporción es mucho más radical en el caso de la población leco. De la población mocetén son 2.800 personas que se autoidentifican como mocetén, pero en términos de lengua son 828. O el caso de otro indígena, que teníamos aquí una información de poco más de 7.000 personas, en términos de lengua materna son 400, ¿no? Entonces, eso nos da el total de población que mencionaba la lengua materna, una lengua indígena, ¿no? Entonces, es interesante porque la autentificación nos da un tipo de información y la lengua materna otro, pero cruzando esta información también es interesante que empecemos a generar esto, ¿no? Es decir, se identifican como indígena, pero no hablan indígena, entonces no son indígenas. Vamos viendo un poco, vamos cruzando esta información, ¿no? Entonces ven que no es tan sencillo responder, si quieren, a estos criterios. Un poco unos apuntes que salen de esto, de los datos por lengua materna, es que la mayor parte de la población beneficiaria se autoidentifica como población indígena. Existe población indígena que expresa su identificación y preserva la lengua materna indígena. Estaríamos hablando más o menos de un 36% de la población de toda la red rural 7 que está en esta condición. El castellano se está convirtiendo en un idioma de uso habitual y lengua materna para la población indígena, es decir, para la población que se autoidentifica como indígena. Estas características permiten confirmar la presencia de población indígena mayoritaria por autoidentificación y población indígena por lengua materna. Es decir, tenemos mayoría de población que se autoidentifica indígena, pero población que se autoidentifica indígena
y que preserva o que mantiene como lengua materna la lengua indígena, en este caso es minoritaria, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo un poco este tema, ¿no? Ahí necesario cruzar con la lengua habitual para ver si esta relación se mantiene o hay alguna diferencia, ¿no? Aquí nos concentramos un poquito sobre temas de lengua materna. Solo como un apunte, recordemos que en términos de familia lingüística, hablamos de la familia lingüística tacana. Entre los idiomas aquí destacaría el tacana, maropa, eseja. En el caso de la red rural 7, como les digo, estas poblaciones no son prioritarias, es decir, no son las que tienen mayor presencia en esta red, pero de alguna manera también aparecen en esta relación de otro indígena. Entonces tenemos tacanas, maropas, antes llamados reyesanos y esejas, que pertenecen a la familia lingüística tacana. Esto ya algo también de esto ya habíamos hablado en Amazonía Norte. En cuanto a la familia lingüística Mosetén Chimán, que ha sido considerada como una familia lingüística, que estaría representada precisamente por la población Mosetén y Chimán. Ambos comparten un tronco lingüístico, una familia lingüística que de alguna manera ha sido denominada en términos de Mosetén Chimán, ¿no? Entonces tenemos el idioma Mosetén y el Chimán. Habrá estudios sociolingüísticos o etnolingüísticos que diferencian un poco, incluso tres variedades: el Mosetén más de Covendo, el Mosetén de Santana y el Chimán, como tres variaciones. Como familia lingüística aislada, es decir, que no está relacionada con otros idiomas, tenemos el leco. Recuerden ahí que hacíamos ya una precisión entre los lecos del Arecaje y lecos de Apolo. Si bien ambos comparten el etnónimo leco, pero históricamente se han construido como dos poblaciones bastante diferenciadas, pero que van a tener como un tronco común, digamos, lingüístico, el leco, que en realidad sería pertenecer a una familia lingüística aislada, es decir, no está relacionada con idiomas que sean hablados por otros pueblos, por otras naciones. Y el caso del arawak también aparece en una proporción muy pequeña de población mojeño trinitario, que también sumaría a estos otros pueblos indígenas. Este es el caso de dos comunidades que están en territorio mosetén. Estas comunidades son Simay y San Pedro de Cogotay, que son poblaciones mojeño trinitarios, que son resultado de una nueva ola de búsqueda de la Loma Santa en la segunda mitad del siglo XX. De esto hablaremos un poquito más cuando estemos hablando de la otra región, Mojos Chapare, para ver cómo se han dado estos procesos de migración, estos desplazamientos, estas búsquedas mesiánicas, milenaristas de la Loma Santa en el caso de Mojos. De ahí que tenemos este par de comunidades mojeñas trinitarias de la familia lingüística arawak dentro de territorio mosetén. Es un poco en términos de familias lingüísticas. Este cuadrito en realidad es un poco para ver, para tener un insumo más de análisis que nos ayude a explicar por qué hay una población que se identifica como indígena, que es mayoritaria, en el caso del área de impacto de la red de salud número 7 del Departamento de La Paz, y porque en términos de lengua materna, pues hay una disminución considerable y termina siendo minoritaria, 36% de población que se autoidentifica indígena y que tiene como lengua materna un idioma indígena originario, ¿no? Entonces es un poco para entender esos grados de vitalidad de las lenguas, cuyas explicaciones son bastante diversas, desde temas de la educación castellanizante, de temas de prestigio lingüístico, ¿no? Y una serie de análisis que nos llevaría ahorita por otro lado, pero que es un insumo importante para tratar de explicar por qué, o una posible respuesta a esta variación entre autoidentificación y lengua
materna. En otra de las enorregiones nos concentraremos un poquito más en el tema lingüístico. En Itenes Mamoré priorizaremos un poco esto, entonces explicaremos un poco mejor estos criterios de la situación del grado de vitalidad de las lenguas, ¿no? Aquí un poco es la referencia más que todo a diferente información de los censos, aquí comparando un poco la lengua materna con el idioma que habla, ¿no? Entonces que nos permite con esta información pues encontrar algunas explicaciones en qué grado de vulnerabilidad o de vitalidad lingüística están los diferentes idiomas, ¿no? Entonces que nos ayuden un poco a entender qué está pasando con estas poblaciones. Como les digo, esto lo explicaremos mejor en otro momento, pero aquí me interesa que vean como un argumento, un criterio para tratar de argumentar o de responder a esta variabilidad que existe entre dos de los criterios de esta política operacional para definir si hay población indígena en el área de impacto del proyecto y en qué proporción. En el caso del análisis territorial, que vendría a ser el otro criterio, en este caso el segundo, el apego colectivo a territorios ancestrales. Como les decía, básicamente el referente fundamental es la titulación de tierras bajo este criterio, categoría de TCO, tierra comunitaria de origen, que actualmente funciona en términos de TIOC, territorio indígena originario campesino, ¿no? Pero que generalmente en las poblaciones, especialmente poblaciones de tierras bajas, el denominativo que se sigue utilizando frecuentemente es el de TCO, pero oficialmente, digamos, hablamos ya de TIOCs, ¿no? Entonces, va a ser estos datos, ¿no?, territoriales, de certificación territorial, va a ser ya el recurso, si quieren, suficiente y oficial para demostrar si hay algún tipo de apego territorial, es decir, de un reconocimiento de territorios a favor de pueblos indígenas. En este caso, la idea ha sido incorporar además un par de elementos más que aporten a ver cómo se relaciona este análisis territorial con el impacto, los beneficios incluso que podría tener este proyecto de salud, o así como las limitaciones y otro tipo de cuestiones intervinientes en la aplicación de estos proyectos, ¿no? Entonces, como les decía, aquí ya es más bien, ya no es un análisis solo cuantitativo, que como además hemos visto, no se queda solo en lo cuantitativo, sino trata de explicar cierta relación entre variables ya a través de un análisis, si quieren más de orden cualitativo, pero con base fundamental en datos cuantitativos. Pero en este caso ya se trata más de un análisis cualitativo propiamente dicho, ¿no? Entonces aquí se consideran más dos componentes, si quieren, dos líneas para este análisis territorial. Uno es la comunicación intercultural y el otro es el acceso. Por comunicación intercultural, en este tipo de proyectos de salud, principalmente se ha considerado tres líneas, ¿no? Lo que van a ser sistemas de salud, el tema del idioma y la atención médica. No puedo me tomaría mucho tiempo desglosar cada uno de estos muy a detalle, pero básicamente cuando hablamos de estos sistemas de salud, entendemos que hay un sistema de salud biomédico, que es el hegemónico, el de la mayor parte de los centros de salud, hospitales, clínicas, etcétera, ¿no?, centrados en la biomedicina. Pero hay otros tipos de sistemas de salud. Podemos hablar uno del sistema tradicional, sistemas de salud naturistas, sistemas homeopáticos, sistemas de automedicación y otros sistemas ahí que puedan convivir en estas regiones, ¿no? Entonces,
Aquí de lo que se trata es cómo conviven o cómo interactúan o en qué nivel de comunicación, de negociación están estos sistemas de salud. Básicamente esto un poco se traduce en cuando la población tiene alguna enfermedad, algún padecimiento, dónde acude, a qué sistemas de salud acude y cuáles son un poco los impactos de estos sistemas de salud, si van al médico tradicional, si van a la partera, si se automedican, si van al centro de salud, si van a la posta, si van al hospital, y cuál es un poco su relación, o si van a ambos, si estos conviven, o si uno de estos sistemas de salud más bien discrimina o de alguna manera se sobrepone al otro sistema de salud, ¿no? Entonces, ese análisis territorial además implicaba eso, ¿no? Como en esa región había un tipo de articulación, convivencia o algunas relaciones de poder entre estos sistemas de salud. En términos de idioma, aquí ya no solo se trata del análisis que hemos hecho de lenguas, ¿no? Sino se trata principalmente en estos sistemas de salud, en qué idioma hay esta comunicación entre, si quieren, el paciente y el personal de salud, o el médico tradicional, la partera, etc., ¿no? En qué idioma se relaciona, ¿no? Y en términos de la atención médica, tiene que ver mucho ya con más de relaciones de trato humano, en tratos del personal. Estamos hablando principalmente en el sistema de salud biomédico, ¿no? Entonces, son estas tres líneas también que se han considerado como parte de esta comunicación intercultural. Es decir, este análisis territorial implicaba además un análisis cualitativo de estos aspectos dentro de estos ámbitos territoriales. Y otro criterio, otra variable que se tomó en cuenta para este análisis territorial era el acceso a los servicios de salud. Básicamente, si estamos hablando de esta red de salud, estamos hablando principalmente de una red de salud institucional. Entonces era el acceso que tenía estas poblaciones asentadas en estos territorios indígenas, cuál era el nivel de acceso que tenían con estos servicios de salud institucionales, ¿no? Entonces ahí el acceso tenía que ver tanto con aspectos geográficos, ¿no? Es decir, vías de acceso, medios a través de los cuales llegan, o si más bien personal de salud llegaba a sus comunidades, etcétera, o si en sus comunidades había algún tipo de presencia del sistema de salud, y también un tipo de acceso socioeconómico, ¿no? Es decir, tanto en disponibilidad, por ejemplo, de medicamentos, de tratamientos, del mismo desplazamiento que implica llegar a estos centros de salud, si había los recursos necesarios para poder acceder también a este sistema de salud. Entonces, como ven, aquí el análisis territorial no solo partía de identificar si hay o no hay TCOs dentro del área de impacto, sino también ya era un análisis más a detalle sobre estos aspectos de comunicación intercultural y de acceso con sus respectivas variantes o sus líneas que permitan profundizar un poco esta información, ¿no? Entonces aquí muy rapidito, y algo de esto habíamos visto al finalizar la clase pasada, de los territorios. Lo que está marcado en rojo son todos los territorios, las TCOs que forman parte de, en este caso, Amazonía Sur, que como decíamos, no todos van a estar considerados dentro de lo que sería la red de salud número 7. Básicamente, estos son datos que también ya los habíamos revisado. Básicamente las TCOs que son parte de la red rural 7, estas son todas las de Amazonía Sur, tenían el Pilón Lajas, el territorio Mosetén. Recuerden que aquí les decía el caso particular del territorio Mosetén, es que es un territorio discontinuo. Tenemos dos bloques, no tiene una continuidad territorial. Justamente esta parte del bloque B está en un pedacito del municipio de Cocapata, en Cochabamba. En el caso del Pilón Lajas,
como vemos, está principalmente en La Paz, pero también colinda y tiene presencia territorial en Beni. Bueno, Ayopaya, que en realidad no es parte de la red de salud, pero es interesante este tema de estas colindancias, ¿no? Es decir, al estar una parte de la TCO Mosetén colinda con la TCO Ayopaya, hay también, ya en términos prácticos de cómo operan estas redes de salud, no va a ser raro que población de Ayopaya vaya a ser atendido a Caranavi o a los servicios de salud dentro de la red de salud 7 del Departamento de La Paz. Algo similar pasa con Pilón Lajas, que aquí, como vemos, colinda con el municipio de Apolo, Rurrenabaque y San Borja, todos estos municipios que también los habíamos considerado como parte de la región Amazonía Sur, no son parte de los municipios de la red 7 del Departamento de La Paz, pero en términos prácticos, pues esta población también va a acudir a centros de salud que estén en esta región, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo una cosa es lo que puede hacer, si quieren, lo que está en la programación, en la delimitación oficial de esta red de salud, y otra cosa es cómo funciona operativamente. Por eso también este análisis de acceso, comunicación, etcétera, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Es decir, estas poblaciones que están en estas TCOs, donde va a ser más fácil que accedan, va a ser más económico o va a tener mejor relación, por ejemplo, con la atención médica, ¿no? Entonces puede producirse eso, ¿no? Que otros municipios que no están contemplados dentro de la red de salud, en este caso la red 7, la red rural 7, pueden acceder o van a ir a hacerse atender a estos servicios. O también se puede dar el caso que población que está contemplada dentro de la red de salud, por algunos de estos motivos, prefiere ir a otras redes de salud, porque hay mejor servicio, porque hay otros sistemas de salud, porque le atienden en su idioma, porque es más económico, porque hay más acceso geográfico, de vías, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un análisis mucho más pormenorizado, más cualitativo en esos términos. Esta información, esta presentación se las comparto, no quiero entrar mucho en el detalle. Por ejemplo, aquí justamente hay algunos de estos apuntes, por ejemplo, ¿no? En el caso de Pilón Lajas, que estaría, que aquí también se resuelve un poco este otro criterio. Aquí también hay un análisis, si quieren, doble, que serían los sistemas de representación, las organizaciones políticas, y generalmente pues estos TCOs, la personería jurídica está a nombre de una organización indígena, asumimos que es una organización tradicional, ¿no? Entonces en el caso del Pilón Lajas es la CRTM, que es la coordinadora regional de Chimán Mosetén, entonces que sería una organización propia de estos pueblos indígenas, ¿no? Recuerden Pilón Lajas, que tiene esta doble condición de ser tanto área protegida, reserva de biosfera y área protegida, y tierra comunitaria de origen, ¿no? Que tiene entonces también una gestión compartida tanto en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas como por la misma organización indígena, está a cargo de esta área protegida. Entonces ese es el caso de Pilón Lajas y la organización, el CRTM, es decir, hay organizaciones indígenas, sí, que están muy vinculadas al aspecto territorial. En el caso del territorio de Mosetén está la OPIM y la OMIM, la Organización de Pueblo Indígena Mosetén y la Organización de Mujeres Indígenas Mosetén. También aquí se destaca un poco esas posibilidades de acceso a a los servicios de salud. En este caso, por ejemplo, las comunidades del bloque A. El bloque A es este que está más bien colindante, más cerca hacia el Beni. Estamos hablando más cerca del B o el Chepete, del cual habíamos hablado la clase anterior, y el bloque B es el que está más bien aquí hacia el sur, río arriba, y colinda también con Cochabamba.
es el bloque A el que tiene mayores dificultades de acceso, principalmente tienen que movilizarse por vía fluvial. Entonces estos ya son análisis más a detalle, por ejemplo, también estos conflictos territoriales, las comunidades interculturales, colonizadores, recordemos ahí el video del habilito. Entonces vamos viendo la presencia de población homogénea trinitaria también en esa región, los idiomas que van a estar presentes también en esta TCO. Como decía, Ayopaya, simplemente aquí lo mencionas por esa colindancia que tiene. Ayopaya va a ser parte de otra red, pero esa colindancia también genera que haya mucha población quechua que se va hacia Palos Blancos, hacia Caranavi, y que también va a tener ese peso cuantitativo en los datos estadísticos que hemos encontrado, ¿no? Entonces no necesariamente están todo el tiempo habitando ahí, o pueden mantener cierta doble residencia, o van justamente por temas de acceso a servicios de salud. El caso de los lecos de la Arecaja, que aquí vemos como está dividido en varios polígonos en diferentes grados de avance en su titulación, ¿no? Y un poco igual alguna información, ¿no? Entonces aquí por ejemplo los conflictos ya que analizamos con las centrales cooperativas, es bastante interesante porque se generan ciertos conflictos, como decíamos, de tipo socioambientales, pero generalmente donde hay estas cooperativas mineras hay mayor presencia de centros de salud. Muchas veces las mismas cooperativas contribuyen o tienen algún tipo de participación económica, o contratan o alquilan una ambulancia, algún tipo de sistema para que atiendan a sus a quienes trabajan en este ámbito, ¿no? Pero eso de alguna manera entonces también genera cierta accesibilidad a servicios de salud institucional, ¿no? Y aquí algunos también algunas dificultades en la accesibilidad. Aquí simplemente, bueno, otras deseos que en realidad serían de la región Amazonía Sur, no de la red rural, pero que es importante conocerlas porque ahí vamos contrastando estos temas, ¿no? Que decíamos, probablemente población de estas deseos va a salir o va a beneficiarse de la red rural 7 por determinadas situaciones, o más bien población de comunidades alejadas de la red rural 7 van a ir a estas otras redes vecinas, ¿no? Entonces aquí simplemente para que tengan una panorámica también de lo que es el tema de deseos en la región Amazonía Sur. Y este cuadrito, ya para ir un poco cerrando, entonces es para responder estos criterios sobre territorios y organizaciones. Sigamos desglosando por municipios. Territorios indígenas, en términos de cómo lo está definiendo esta política operacional, no habría en Alto Beni, no habría organizaciones indígenas, en Caranavi lo propio. En Guanay, por ejemplo, si tenemos el territorio Leco de la Arecaja, y aquí vemos qué tipo de organizaciones indígenas están presentes. En Mapiri lo propio, en Palos Blancos el territorio Mosetén, ¿no? Un poco también la organización y a qué centrales e indígenas están relacionadas. El territorio Mosetén, que como vemos va a estar sobrepuesto en términos de TCO a otros municipios, no va a cumplir la misma delimitación de las redes de salud, pero tiene presencia precisamente en la jurisdicción, si quieren, en el área de estas redes de salud, ¿no? Entonces aquí tenemos un poco ese análisis que ya les iba mostrando. Entonces, en sí, como les mencionaba, y un poco en conclusiones para no dejarles en suspenso, considerando todos estos criterios, se definió que en la red de salud 7 sí había una presencia de población indígena y que era mayoritaria. El tema más delicado fue justamente el de la lengua indígena, es decir, si hay lengua indígena, no era, es decir, población que se identificaba indígena y tenía como lengua indígena
era del 36%, pero ya en el análisis general que se hizo, entonces sí hay pueblos indígenas, y se definió como que era una población indígena mayoritaria. Recuerden ahí lo que decíamos, como la presencia de población aymara y quechua fue fundamental en términos estadísticos para generar y cumplir estos criterios, y eso implicó que las acciones que se deban tomar en términos de gestión social de proyecto, principalmente relacionadas a la comunicación intercultural y al acceso, sean transversales a todo el proyecto, y que obviamente había que diseñar para cada uno de estos pueblos indígenas estrategias particulares, porque no todos estaban en la misma situación, tanto en términos de comunicación intercultural y de acceso. Como les digo, aquí no entro mucho en detalle ya de este análisis sobre sistemas de salud, etcétera, pero es como la información que estamos generando nuevamente va a ser una información fundamental para resolver cierto tipo de estudios y de situaciones. En este caso, este proyecto de, de salud, que en realidad se definió como un marco de gestión social para el mejoramiento de las redes de salud. Entonces hizo todo ese análisis, además que, bueno, se realizó ya toda una consulta previa, libre e informada, que no entro mucho en ese detalle, pero justamente ese era también otro de los factores fundamentales. Si es que hay población indígena en el área de impacto, es indispensable generar estos mecanismos de consulta previa, ¿no? Entonces, para ver, uno, si están de acuerdo, luego para ver cómo se puede potenciar los beneficios, los impactos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es también lo fundamental también de este tipo de análisis, era generar una serie de mecanismos que se desprenden del análisis que se ha hecho una vez que se realiza y se determina si se cumplen estos criterios, ¿no? Entonces, como pueden ver, muchas veces por ahí el tema de autoidentificación se toma como el único criterio, pero ya desde el operativo, desde cierto tipo de proyectos de presupuesto, financiamientos y acciones, no va a ser el único criterio, y más bien hay que ver la relación entre todos estos, ¿no? Y el impacto que pueda tener eso es pues también fundamental al momento de pensar y de ejecutar este tipo de proyectos, en este caso de una red de salud. Entonces vean ahí podríamos, si quieren, defender uno solo de esos criterios, pero en términos operativos pues se exige el cumplimiento de estos criterios, los requisitos. Entonces, ¿cómo generamos esa información? No se trata de conducir o de maquillar información por un u otro beneficio, sino de saber dónde encontrar esa información, cómo relacionar y qué tipo de análisis, tanto cuantitativo como cualitativo, requerimos hacer este, para responder a estos requerimientos. Entonces, claro, muchas veces desde ciertas entidades ejecutoras, todo esto a veces resulta un problema, porque además tienen que replantear sus proyectos desde pensar en las consultas previas, desde acciones particulares, todo para que realmente ese proyecto esté impulsado con un enfoque social, de acuerdo a estas políticas operacionales, ¿no? Entonces llega a ser hasta una piedra en el zapato a veces determinar esto. De ahí la importancia, también la necesidad de tener argumentos, evidencias sólidas que respalden este tipo de decisiones. De esta manera, espero que haya quedado claro el estudio de caso. Probablemente veamos cómo sean los acontecimientos para la siguiente semana. Ya deberíamos entrar a la otra región, a Mojos Chapare, pero bueno, podemos aprovechar también esta vía del grupo de Facebook por si surgen preguntas, etcétera, respecto a este estudio de caso, o si logramos tener la clase presencial, por ahí destinar unos minutos para despejar algunas dudas. En todo caso, nos mantengamos en contacto para ver qué acciones podemos
o qué alternativas tenemos para la siguiente semana. Espero sus comentarios, preguntas, si fuera el caso, sobre esto que ha sido expuesto en este video. Hasta la próxima.